Es La Mañana de Federico. Es radio. Bueno, Rafael Tamames digamos, ha asumido un reto que parecía imposible. ¿Te acuerdas cuando dábamos los libros más vendidos? Ha habido 2 libros que han sido libros pesadilla, que pasaban los años y seguían ahí. El más repugnante era El secreto. Sí. El secreto, que es como el modelo del libro de autoayuda estafa. Pero que ha tenido un éxito enorme porque Oprah Winfrey, bueno, acabó vendiéndoles a Obama. O sea que es evidente que El secreto estafa funciona. Pero hubo otro, ¿Quién se ha llevado mi queso?, que pasaban los años de y Spencer seguían Johnson. más vendido. Todos los jueves dábamos la lista. Y otra vez, y otra vez. Sí. Yo me leía aquel libro y digo, pero este libro es un poco tonto. Es un bluff. Es tonto, o sea, esto es como ludita. O sea, es gente que está en contra del progreso. Entonces cuando vi, ¿qué robot se ha llevado mi queso?, dije, bueno, me hablaron bien. Y bueno, pues entonces vamos a hablar con el autor de este libro, que ha salido este año, hace unos meses, Rafael Tamames, bienvenido. Gracias, Federico. Bueno, vamos a hablar de esa cuestión. ¿Quién se ha llevado mi queso? Es cómo me he quedado fuera, digamos, del pastel laboral, social, etcétera. ¿Por qué yo soy un perdedor? Esa cosa que les gusta tanto a los americanos, y no un ganador. Luego resulta ganador es que tiene 2 gallinas, el perdedor media, o sea, una cosa ridícula. Pero en fin, lo cierto es que las nuevas tecnologías se han creado, digamos, han producido la obsolescencia, la caducidad de una serie de tecnologías. Cosa que ha sucedido desde que el mundo es mundo, lo que pasa es que sucede cada vez más rápidamente. Y luego sí se ha producido un fenómeno, que esto es lo que quiero que me expliques, cómo se aborda, que es, digamos, la incomprensión hacia la novedad. Porque cuando los luditas quemaban las máquinas de tejer, o luego querían que las locomotoras iban a volver locas a las vacas y la leche envenenaría a los niños, todo esto está publicado en la prensa inglesa del momento de la Revolución Industrial. Iban los luditas, que eran los podemitas de la época, y quemaban los sitios donde había tejedoras, porque iban a acabar con los puestos de trabajo. Hay mucha gente que piensa, y además que lo dice y lo cree, supongo porque no lo ha pensado, que las nuevas tecnologías acaban con los puestos de trabajo y por lo tanto hay que luchar contra ellas. De ahí viene, ¿qué robot se ha llevado mi sueldo?, podríamos decir, ¿no? Bueno, explícanos primero, ¿qué elemento de novedad hay en la robotización, en estas nuevas tecnologías capaces de hacer cosas? Y luego, ¿qué parte no vemos en eso? Es como vivimos en la cultura de la queja, sí. ¿Qué parte no es de quejarse, sino al contrario, de apreciar que el mundo se abre? Porque con la industrialización se abre un mundo absolutamente inexplorado de posibilidades. Sí, bueno, yo empecé a pensar en escribir el libro hace un año porque empezaba a leer noticias pues muy negativas, ¿no? El mundo se va a acabar, nos van a quitar todos los empleos, etcétera, todos estos mensajes pesimistas, y ya empezamos con bueno, los robots tienen que pagar seguridad social, sí, más impuestos, y dije, bueno, vamos a investigar un poco sobre el tema, ¿no? Entonces, hay dos momentos. El que vimos ahora mismo de la robótica, que está sustituyendo tareas repetitivas que el hombre hace y no tienen ningún valor y tampoco a las personas le aportan nada en su vida. Y hay una robótica nueva, una inteligencia artificial que está empezando a crear cosas más allá de las tareas repetitivas, ¿no? Que se va avanzando poco a poco, pero que se va a ir consolidando, ¿no? Y como bien decías antes, todo va evolucionando mucho más rápido. Y yo lo que empecé a investigar son números, ¿no? Diciendo, bueno, ¿qué pasa con los países que más robots tienen por empleados, ¿no? Son los asiáticos, o sea, Corea del Sur tiene como unos 560 robots por 10.000 empleados y tiene un 4% de paro. Entonces, que es lo que se dice pleno empleo, lo que sea, técnicamente en Estados Unidos es pleno empleo. Eso es. Entonces, 4% es los que están buscando o encontrando empleo. Eso es, y dije, bueno, pues no debemos de ser, pensando en España y Latinoamérica, que son un poco mis dominios empresariales, y digo, bueno, no debemos de ser más tontos que los de Corea del Sur para invertir en esto. Y el problema está en la educación, es decir, Corea del Sur invierte casi un 7% del PIB en educación y España invierte cercano al 4%. Y también es cómo invertimos. Y además mal. Las universidades públicas que tenemos, que es algo que hablo en el libro, que es realmente nuestra tragedia,
y donde tenemos que poner el foco. El problema no son los robots, la tecnología, la evolución que vivimos, el problema es la educación que estamos haciendo para los nuevos empleos. Ese es lo que más explico en el libro y lo que más me aterra, porque la universidad pública y la inversión en educación está siendo desastrosa, y países que en el pasado se podían denominar pobres, Singapur, Corea del Sur, etcétera, pues ya están en tops mundiales, y España sigue al ralentí y como creyendo que nada va a pasar en el futuro, y sí va a pasar. Que si no aprendemos en nuevas tecnologías y nuevas formas de trabajar, pues nos quedaremos haciendo cosas muy básicas. Yo estaba viendo tu libro anteayer y estaba viendo lo de Macron, es decir, la claudicación de Macron. Y digo, bueno, he ahí un triunfo del ludismo estatalista, ¿no? Es decir, he ahí como un país se está suicidando. Mira que Francia lo tiene todo. Lo tiene todo. La naturaleza no es que haya sido pródiga, es que ha sido generosísima con Francia. Pero si tú creas un monstruo estatal de 5 millones de empleados, que además creen que son la repera limonera, donde ya van consiguiendo cosas y sobre todo consiguen que un presidente que gana las elecciones diciendo que no puede haber salario mínimo, que hay que educar a la gente tecnológicamente, que Francia no puede competir con ningún país mientras no reforme la enseñanza superior. Exactamente lo que estabas diciendo de España, que es que sucede en Francia. Y de pronto salen unos tíos con chalecos amarillos, ponen de rodillas al presidente, sube el salario mínimo y supongo que lo próximo será abolir los exámenes para que los chicos no sufran. Es decir, hay un problema que es social, y es a lo que iba antes. Primero, la gente no acaba de entender, no entendemos ni siquiera un iPhone del todo. Este iPhone tiene una cantidad de cosas que yo nunca sabré. Tampoco me interesa. O sea, si el iPhone me sirve para 2 o 3 cosas, no quiero saberlo todo. Pero hay un montón de aplicaciones que es que ni las entiendo y además no me las puedo quitar. En fin, es un horror. Y como esto, continuamente. Las máquinas tienen una cantidad de posibilidades que a uno lo marean. Y es muy difícil, aunque ahora en el Internet de las cosas estamos viendo, por ejemplo, todo lo que lleva Guaira Telefónica es empresas que lleven a la gente de manera sencilla lo nuevo, en lugar de decir una cosa súper ferolítica. Pero ¿cómo se cambia la mentalidad de una sociedad para habituarla al riesgo? Porque en definitiva la libertad económica es asumir que siempre hay un riesgo. Pues ese es el problema, y en los países en los que estamos, ¿no? Yo hacía un curso hace unas semanas en Bilbao sobre la cultura intrínseca en los países, ¿no? Entonces, somos un país intrínsecamente, digámoslo, colectivista, o sea, que le gusta pensar que el Estado le tiene que resolver las cosas. Entonces, bueno, por mi hijo, que la universidad pública resuelva. Y yo me acuerdo de anécdotas que tú contabas, no sé si era en el JAB o en ABC, que había una persona que regaba las plantas, que tenía esa profesión. No, era mejor que en el JAB había una persona que regaba las plantas de plástico. Las de plástico. Porque cuando el JAB empezó a entrar en decadencia, había un señor que primero era el que tapaba los escotes de las señoras en los años 40-50, en los anuncios de cine. Después, en un ERE, lo pusieron a regar las plantas. Pero el problema es que las plantas eran muy costosas. Entonces se quedó solo un empleado y las plantas eran de plástico. Entonces el riego de este señor era con un algodón tal y cual. Y claro, él era lo único que sabía hacer en la vida. Nadie le había enseñado, y mira que se pueden aprender cosas. Y encima era un tipo, yo hablé con él, un tipo estupendo. Era un tipo que si hubiera tenido un curso hubiera hecho, ha sido, pero seguro. Bueno, pero nadie le había enseñado. Y estaba ahí el hombre con su algodón y el alcohol limpiando una planta de plástico que de todas maneras en un periódico en ruinas que acabó cerrando, una cosa fatal. Y dice, pero ¿cómo es posible que una sociedad se deje morir de una manera tan tonta, ¿no? Pues yo creo que al final lo hablamos y tú lo tratas también muchas mañanas, es decir, cómo podemos cambiar las sociedades, ¿no? Y yo lo único que llegar a la conclusión de los pequeños estudios es con la educación y con la formación, y realmente la formación continua, que es algo que asusta a todo el mundo. Entonces, yo me imagino personas, no sé, que trabajan en banca, en otro tipo de cosas, y dicen, bueno, yo tengo 50 años, no quiero cambiar. Entonces, el problema que estamos viviendo en la sociedad es que hay personas que van hacia adelante, que si dicen, bueno, el cambio me gusta, me va a producir mejoras en mi vida, y hay gente que lo ve como negativo, y son los chalecos amarillos diciendo, a mí me da igual lo que pase en el mundo, a mí págame un salario. Yo en Bretaña lo que quiero es recibir un salario mínimo mayor. Dice, pero si vas a comprar menos cosas. Yo quiero un salario mínimo mayor. Y no me hables de nada. ¿Y el gobierno cómo actúa frente a la innovación? ¿Está haciendo
o está poniendo trabas? Pues mira, yo sigo mucho también a Daniel Lacalle sobre estos temas, que lo hablábamos recientemente, que es el problema de los políticos. Los robots, vienen los robots a freírles a impuestos, ¿no? Como si ya, por ejemplo, yo que soy empresario, las empresas ya no pagáramos por el impuesto de sociedades, ¿no? Y dice, ¿por qué le tienes que cobrar un impuesto? Son soluciones peregrinas sobre el miedo, en vez de hacer una reforma realmente educativa, que es lo que tenemos que hacer. Que es que, vuelvo al ejemplo de los robots, los países que tienen más robots por empleado y ya no por habitante, es que hacen una inversión en educación muy fuerte. Entonces están centrados en cosas efectistas. Tranquilo, señor ciudadano, al robot se le va a cobrar impuestos y usted así va a poder cobrar. Y es más, vamos a romper uno de cada 2 robots que entren en España. Y esto imagino que abre entonces un horizonte de nuevas posibilidades laborales, de nuevas profesiones enfocadas precisamente, me imagino, que al manejo, mantenimiento, reparación y vivir de estos robots. Que es lo que hemos vivido y lo que ha vivido esta casa. O sea, Libertad Digital, pues que tiene más de 10 años, creo, pues las profesiones de las personas que están ahí no existían hace 20 años. Gente manteniendo una web, manteniendo los sistemas, etcétera, que antes era otra cosa, pues eran las rotativas, los linotipistas, etcétera. La gente no se da cuenta también del cambio que puede haber. Fíjate hasta qué punto eso es cierto, que lo hemos estado viviendo. Cuando fundamos Libertad Digital, hará pronto 20 años, hace 10 años que fundamos el radio, el día en que alcanzamos 5.000 visitas, bueno, lo celebramos en la sede de Conde de Aranda. 5.000. Estamos ya a punto de alcanzar a que te calles carmele.com. Éramos un periódico digital, pero nos tirábamos la llave por la ventana. Nos tirábamos la llave por la ventana. Para poder entrar. Y el otro día me dice, bueno, ya hemos superado los 6,5 millones. Claro. Digo, pues entonces vamos bien. Dice, no, ahora es cuando vamos a mejorar, porque ahora con los Big Data, ahora es cuando vamos a mejorar. Y es verdad que las posibilidades de mejora a través de la red son ilimitadas. El problema es el criterio. Es decir, tú como empresario, lo primero que necesita una empresa es ganar al menos 1 euro por encima de lo que gasta. Eso es básico. Bueno, básico, pero en la red, recuerdo lo que pasó, por ejemplo, con Terra. Todo Telefónica invirtió en Terra y pasó de valer 100 euros a 0,1 euros o nada. Es decir, eso pasó en año y poco. Es decir, se ha vivido un bluff, se vivió una burbuja absurda, etcétera. Pero ahora la crisis ha hecho que cambien, y además ha sido la crisis, que cambien las costumbres de una manera vertiginosa. Lo estamos viendo todos los días con el comercio online, lo estamos viendo también nosotros en Libertad Digital ya se está leyendo por dispositivo móvil mucho más que por ordenador fijo. Claro, y eso que es gente que lee muchas cosas. Pero ya la gente ha cambiado. El problema es cómo vas cambiando en la empresa. Es decir, cómo vas a tú has creado una cosa, tienes un producto, ¿en qué momento, digamos, tienes que modular lo que has creado, que naturalmente te gusta, porque además ha tenido éxito, pero te están diciendo que la cosa va por otro lado? Aún te va bien, estás ganando dinero. ¿Cómo convences a alguien de que arriesgue por si acaso o porque hay que hacerlo? Bueno, yo igual que me encantan las empresas y también las empresas que hacen producto, ¿no? Estuve en las fábricas de La Viuda, los de los turrones, hace unos meses también. Entonces, hablaban de la evolución, ¿no? O sea, lamentablemente el turrón pues no se vende más cada año, mucho más, sino que es un producto que también tiene que tener innovación. Entonces, han hecho unas innovaciones este año e invirtieron hace años en una fábrica, por ejemplo, de barritas energéticas, etcétera. Tiene una empresa ante el cambio tecnológico más tiempo, o sea, cada 2, 3 años, que hacer cambios estructurales para sobrevivir, o sea, para poder vivir, ¿no? Entonces, lo que era, o sea, de La Viuda, en este caso, pues va a cumplir casi 100 años, pues ha tenido que hacer cambios históricos para poder llegar a donde estamos. Si se hubieran dedicado solo a lo mismo, sin hacer ningún cambio, y hay que hacerlo. Y lo que habléis de los cambios del consumo, el consumidor cada vez está cambiando más y en menos corto espacio de tiempo. Esa es la gran cuestión. De los gustos que tiene, y hay que estar adaptado, y eso tiene que ver con perfiles que es el quiebre con nuestras sociedades, sin miedo a la incertidumbre, que las personas no tengan miedo a la incertidumbre y que no tengan miedo al cambio. Y vivimos en sociedades, la española y la latina, que son justo lo contrario. Sí. Tienen un miedo terrible a la incertidumbre y no le gustan los cambios. Que es en contrario, por ejemplo, los nórdicos en cuanto a la incertidumbre. Ellos siempre piensan que la vida le va a ir bien. Sobre todo en Estados Unidos, porque están criados en esa cultura. Eso es. Pero hay una cuestión, digamos, añadida.
que es psicológicamente la gente tiene razón en tener miedo a la incertidumbre. Y luego la sí. discriminación social que genera la Claro, innovación, ¿no? La tecnología también hay gente que se ha quedado fuera por razones. España es el país más longevo del mundo. Hay gente que por razones de edad es muy difícil que se adapte. Lo que puedes acercar, lo que decíamos del Internet de las cosas, es verdad que está consiguiendo acercar muchísimo cosas que hace solo 3 años parecían imposibles de adaptar a la gente mayor, y es posible adaptarlas. Pero la gente quiere conservar un entorno, digamos, que es el que le parece suyo, habitable, donde hay unos valores, etcétera. ¿Cómo se puede integrar, digamos, la robótica y en general toda la revolución, que es continua, que está haciéndose continuamente, en ese mundo donde la gente quiere conservar una familia, un país, la propiedad privada, la libertad individual, el respeto a las leyes, es decir, lo que se dice un Estado de Derecho con elementos que por naturaleza son supranacionales, disruptivos, es decir, que continuamente están rompiendo fronteras y creando otras. Sí, yo tengo un ejemplo, no sé si vale, en un restaurante en las Rías Bajas este verano en Galicia, pues tenían un amplio jardín y había unos pequeños robots cortando el césped. Y los veías ahí, estaban todos los comensales más mirando a los robotitos que a la comida, ¿no? Porque era así, iban cortando el césped. Y el terreno no era horizontal, ¿no? Tenía sus... Y entonces yo le pregunté al propietario del restaurante, le dijo, joder, qué pena, el jardinero lo habréis despedido. Dice, no, están haciendo los robots el trabajo tedioso de cortar el césped, el jardinero hace todo el tema de flores. Diseño de paisajismo. Diseño, paisajismo, y estos robots le quitan un montón de tiempo. Del trabajo inútil que él no le gusta hacer y está haciendo otra cosa. Entonces, yo creo, esos son los modelos en los que no hay que tener miedo. Si la persona está dispuesta a aportar más valor, o sea, por ejemplo, pues este restaurador dice, joder, pues es que me está para hacer un paisajismo brutal, y tener al robot como ayuda, y eso es un poco lo que nos tenemos que centrar. Igual que tenemos pues, la máquina aquí que permite que la radio salga a muchos sitios, pues hoy una máquina está haciendo un trabajo que antes, no sé, se haría manual. Pues en eso yo creo que es la parte media de la transición. El jardinero no tenía 18 años, digo, que era una persona que ya tenía su cierta edad. Pero bueno, con un curso, o sea, la propia empresa de estos pequeños robots que cortan el césped, pues le explica, oye, pues este es su funcionamiento, lo tienes que cargar cada cierto tiempo. Bueno, si hay un poco de proactividad en querer aprender, si al final... Yo no creo que sea un tema de edad. Yo conozco gente de 25 años con un cerebro muy viejo y gente de 50 y pico con un cerebro muy joven. Entonces es un tema de proactividad y de lo que te han educado. Si te han educado para que no hay que tener miedo a la vida y que los cambios son positivos, no quiere decir que no cuesten. Claro que cuestan, pero digo que a medida que tú le inviertas tiempo y ganas, van a ser positivos para tu vida, pero claro que tiene un coste y eso no hay que obviarlo y no pasa nada, la vida cuesta. Y en el caso de Find a Sense, en vuestra empresa, he leído el concepto holocracia como forma de llevar... Explícanos. Eso sería para un debate aquí bastante bueno. Bueno, a ver, nosotros somos 2 socios, mi socio vive en San Francisco y yo vivo aquí en Madrid. A ver, nosotros nunca nos ha gustado la jerarquía en cuanto a la organización laboral, pues nunca la hemos visto muy práctica, ¿no? Tener un poco miedo al jefe, el orden y mando, etcétera. Entonces, en Estados Unidos, ya hace años, esto es de los años 50, hay modelos de autogestión, de que las personas pueden gestionarse solas, que son maduras, es también un concepto más liberal, aunque parece que colectivista, de que la gente se organice sola, es más libertario. Entonces, en Estados Unidos, Zappos, que es una empresa que compró Amazon hace años, que vende zapatillas, etcétera, probaron este concepto que tiene que ver con que las personas se autogestionen sus parcelas de trabajo y no tengan jefes, sino tengan líderes de proyecto y líderes de equipo. Tiene una sistemática, una metodología, y yo lo comparo a un sistema operativo. Pues las empresas jerárquicas pues tienen un Windows y nosotros tenemos un Mac. O sea, tampoco es una forma de organizarnos que nos sale bastante bien porque es una cultura muy horizontal y sobre todo porque te quita mucho trabajo a mandos intermedios y mandos altos de estar pidiéndole o reclamando a la gente que haga cosas. La gente es responsable de su trabajo y es el propio sistema el que autoexpulsa, por así decirlo, al que no quiere trabajar. Entonces, bueno, no es un método perfecto, pero es el menos imperfecto que hemos visto para nuestro tipo de organización. No vale para todas las organizaciones, pero es un método bastante satisfactorio para nosotros y que creemos que conecta con el futuro de las organizaciones, que es que las personas... Más ligeras, ¿no? Más fáciles de adaptar, en el fondo. Eso es. Nosotros... Responsabilidad. Eso es, responsabilidad. Y lo que ha dicho Federico del tema de la adaptabilidad, porque nosotros como empresa, como cualquier empresa, tenemos cambio. Nuestro sector tiene una alta competencia y nos tenemos que adaptar. Si no tuviéramos este sistema, creo que iríamos más lentos en la adaptación a los cambios. Claro. Es mi punto de vista.
Nos Bueno, quedamos pues sin tiempo. nada, recomendamos el libro. ¿Qué robot se ha llevado mi queso? El robot traerá quesos. Editorial Habrá robots Alienta. manchegos, habrá robots campo real, o sea, seguro. Está en Alienta, Alienta, que es un nombre de editorial, además de una cosa muy, muy navideña también. Muchas gracias, Rafael Federico. Tamames. Gracias. Hasta aquí nos quedamos sin tiempo. Despedimos Nos hasta quedamos mañana sin tiempo. porque tenemos ahí una pequeña Bueno, es publicidad que atascada. a nosotros no nos regalan el dinero de los demás, Efectivamente. tenemos que ganárnoslo honradamente. Pero mañana estaremos aquí, A las 6 en punto. repartiendo estopa como todos los días y que tiemblen los malos, que llegan los buenos. Es La mañana de Federico. Es radio.